Esta mañana estamos juntos aquí reunidos como iglesia, nuevamente para acercarnos al Señor y bendecir su nombre. Recordamos que Él es quien nos tiene sobre toda dificultad y sostiene nuestras vidas. Queremos empezar leyendo este pasaje del Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Vamos a orar un instante a nuestro Dios. Padre amado, gracias por este tiempo que nos das para bendecirte, para agradecerte por todas tus bendiciones. Tú eres quien está por encima de toda dificultad, y por eso es que esta mañana nos juntamos para adorarte y bendecirte, alabarte y agradecerte por tu cuidado, y al mismo tiempo pedir tu misericordia y tu protección. Gracias, Señor. Bendícenos esta mañana con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a empezar a alabar a nuestro Dios. Bueno es alabar juntos en armonía. Dios es nuestra roca fuerte, Dios nos protege,
Dios nos alienta. ¿Cómo no darle a Él todas las cosas y entregar nuestras vidas? Cantemos a través de este canto nuestra dedicación al Señor. Después de este tiempo de alabanza tan hermoso, vamos a dar pase al pastor Miguel Luna, quien va a compartir la palabra de Dios con todos nosotros. Muy buenos días, hermanos. Hoy continuamos con nuestra serie de Romanos ya iniciada. Antes, a nombre del equipo pastoral, el pastor Javier Cortázar y de toda la iglesia en general, queremos expresar nuestras condolencias, así como hemos estado acompañando con nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos
Jorge Dávila y Norma Dávila de Dupont por el fallecimiento de su hermano Roberto Dávila Pérez. Así que, una vez más, por favor, concédanme la oportunidad de orar con ustedes por nuestros hermanos, por consuelo para la familia. Bendito Señor, te queremos pedir en esta hora, Padre Santo, que tú extiendas tu mano, otorgues, concedas tu consuelo, Señor, a nuestros hermanos Jorge y Norma y a toda la familia. Oh Dios Santo, su hermano ya está en tu presencia, sabemos que era creyente. Te rogamos, Señor, que tú en esta despedida temporal les concedas a ellos consuelo, esperanza en tus promesas, Señor, porque tú eres fiel en ellas y concédeles paz, sosiego, Señor, en la esperanza que viene de ti. Oramos por ellos como Iglesia de Monterrico y nos unimos, Señor, en condolencias con nuestros queridos hermanos. Gracias, Señor, porque podemos orar por ellos. Bendice ahora tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy ya nos estamos ubicando en el capítulo 3 de la epístola a los Romanos, y en este capítulo le hemos puesto el título de la pandemia del pecado. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Quisiera empezar con estas preguntas reflexivas para todos nosotros. ¿Cómo podríamos explicar el hecho de que en América Latina, en plena época de pandemia, las cifras alarmantes de corrupción que siempre han habido se hayan incrementado justo en este momento? Las cifras de corrupción van casi en paralelo al incremento de la pandemia, a propósito de los malos manejos del dinero público que los gobiernos, diferentes gobiernos de América Latina, vienen, desarrollando lamentablemente. Otra pregunta: ¿cómo explicamos, por ejemplo, aquí en Perú, que los precios exorbitantes a los que han podido llegar los balones de oxígeno y las recargas, solo por poner un ejemplo, al punto que a una persona que cobraba el precio normal por estos balones de oxígeno se le ha denominado el ángel del oxígeno? Otra pregunta que nos haga reflexionar: ¿cómo podemos explicar la actitud de personas que en plena pandemia han sido descubiertas falsificando medicinas, mascarillas? Otros han organizado fiestas masivas. El incremento de la violencia en los hogares exponencial, los divorcios, las violaciones a menores en el periodo de confinamiento social, y así podríamos seguir. En días pasados, un comentarista político tituló su agudo artículo como "La pandemia de las mentiras", en alusión a que hoy no conocemos realmente las cifras de mortalidad y las cifras económicas que hipotecan nuestro futuro como país. Queríamos pensar hoy en el hecho de que si nosotros nos toleramos a nosotros mismos en este tipo de comportamientos o acciones y nos aprobamos y aprobamos el curso del mundo tal y como es, nos resignamos a ellos, entonces no ensalzamos a Dios. Humanidad es sinónimo de humanidad no redimida. Es decir, si yo digo yo, estoy diciendo juicio sobre mi vida, sobre nuestra vida. Por eso es que Pablo, en el capítulo 3, versículos 10 al 18, dice: según está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay un solo justo.
ni siquiera uno. ¿Qué es esto? ¿Es un fanatismo pesimista? ¿Es una descripción un poco abusiva respecto de la vida humana? Este es uno de los planteamientos realmente más directos, crudos y reales que encontramos en las Escrituras con respecto a la realidad del hombre sin Dios. Pablo sigue aquí una práctica común. En los versículos siguientes, él empieza a enhebrar los pasajes y los entresaca de Eclesiastés, del libro de los Salmos, de Isaías, de Proverbios, y arma esta estrofa que dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La queja de Dios es que en realidad no lo buscamos, y no lo hacemos en absoluto como humanos. El pecado es el destronamiento de Dios con el propósito de entronizarnos a nosotros mismos. Eso explica las conductas que vemos. Nos autodeificamos, nos autodivinizamos. Mientras a Dios lo rebajamos y lo queremos hacer entrar dentro de los límites de nuestra lógica humana. Es la decisión humana de ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. Y por eso es que Pablo presenta el alcance de la realidad de este pecado. Y dice que perjudica todas las partes de nuestra constitución humana. Y esto incluye nuestra mente, nuestras emociones, nuestra sexualidad, nuestra conciencia, nuestra voluntad. Y él enumera incluso ilustrativamente partes del cuerpo y dice: la garganta la equivale a sepulcro abierto, la lengua a que profiere engaños, los labios a veneno como de víboras, a boca como llena de maldición y amargura, a pies que toman velocidad para buscar la violencia, a los ojos que miran a otro lado y que no miran a Dios para no reverenciarlo. Estos miembros de nuestro cuerpo fueron creados y nos fueron dados para que por medio de ellos pudiéramos servir a otros y glorificar a Dios. Es la doctrina bíblica de la depravación total. No es una depravación absoluta, pero sí es total. Es decir, no significa que todos son tan depravados como suelen ser, por ejemplo, los asesinos, los asaltabancos, qué sé yo, ¿no? O alguien que comete grandes estafas. Como decían los caballeros en su estudio de Romanos, nuestros caballeros de la iglesia, que hay algunos pecadores que lo son, pero son asintomáticos, no se les nota. Y es que a veces logran algunas personas obedecer algo de la ley, pero el carácter total de nuestra corrupción se refiere no tanto a que seamos extremadamente depravados o perversos, sino a la extensión, a cómo esto ha abarcado todo nuestro ser. Un gran predicador, el gran conferencista J.L. Packer, él decía: nadie es tan malo o mala como él o ella podría serlo. Pero, por otra parte, decía, ninguna de nuestras acciones es tan buena también como debería serlo. Al alcance del pecado en este mundo se refiere que no hay justo, ni aun uno. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. 2 veces dice la palabra todos, si usted mira el texto. 4 veces dice nadie,
2 veces dice, ni siquiera uno. Es decir, ni siquiera uno se exceptúa. Dice la leyenda que donde pisaba el caballo del conquistador Atila, del bárbaro Atila, ya no crecía la hierba. Y quizás así es como somos nosotros, los Atilas, por ejemplo, de nuestra propia ecología. Lo somos también en el plano espiritual, aunque no parezcamos unos bárbaros. En el versículo 20 dice: todo el mundo calle la boca y quede convicto delante de Dios. Aquí es donde entran en escena los judíos en el pensamiento de lo que está compartiendo Pablo. Toda excusa, les dice, queda silenciada. Como cuando un acusado se le da la oportunidad de hablar allí en el juzgado en su propia defensa y se queda mudo debido al peso de las pruebas que se han presentado contra él. Esta es la condición humana. El versículo 18 dice: no hay temor de Dios en sus ojos. Y qué interesante que este diagnóstico paulino no es corroborado ni es tomado en cuenta por las ciencias, ni la historia, ni la psicología lo perciben de esta manera. Sin embargo, el judío promedio daba por sentado en el tiempo de Pablo que estaba seguro, porque vivía dentro del marco del pacto, que se complementaban con su observancia del sábado, había sido circuncidado, es decir, las marcas identitarias de los judíos. Pero no solo en lo ritual, sino también en algunas cosas morales, porque no robaba, porque no adulteraba. Y quizás las demandas de la ley, muchas podrían llevarlas a cabo y exhibirlas de alguna forma ante el público. Es decir, se mostraba el privilegio de las marcas distintivas judías del pueblo judío y también el mérito de cumplir algunos mandatos morales. En este sentido, en ello la salvación por obras de la ley justamente les alentaba el orgullo por el privilegio del cual gozaban. A veces también nos escuchamos en los problemas, nosotros nos escudamos hablando de nuestra autoestima y sus problemas, y es que por eso es que somos así. Nos escudamos en nuestros genes, la crianza, la educación recibida, la sociedad que nos ha influenciado, la cultura. En suma, lo que quiere decir Pablo es que no somos víctimas pasivas de esto, sino más bien responsables de nuestra conducta. Solo entonces estaremos listos para oír el gran pero ahora que dice el versículo 21. Pero ahora. Está haciendo una vuelta de página. Está entrando en un nuevo capítulo. Cuando Pablo inicia a explicar la forma en que Dios intervino por medio de Cristo y su cruz para nuestra salvación, lo cierto es que tenemos que hablar aquí de la realidad de estos sentenciados por Dios. Y es que refleja lo que dice Pablo, la realidad del hombre sin Dios. Y en este caso particular, en la epístola a los romanos, del binomio judíos y gentiles, es categórico Pablo al decir que ninguno que no haya recibido a Cristo tiene potestad para creerse que está libre de este diagnóstico. Y ahí los puso a todos. Cuánta alarma habrá causado en muchos judíos, merituados por toda su tradición. Aún los que hemos recibido a Cristo, tenemos que luchar con esta naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado, y solo por el poder de Cristo podemos tener la victoria. Aquí no vale orgullo, o nuestra sangre, el apellido, el abolengo. Pablo le dice: te has creído judío, que por tu orgullo te has librado de esta condición caída. No es así, le dice, de ninguna manera, en cierto modo. Y este es el mismo caso de los religiosos de hoy. Está claro que no. Sin Cristo nadie puede librarse de la sentencia establecida por Dios.
En las religiones tradicionales hemos oído que el bautismo, que es un rito, quita el pecado original. Así nos enseñaron. Al ver este pasaje, tenemos que reconocer cuán engañados estamos. Y Pablo cierra esta parte con una parte algo extensa, pero que viene a ser una suerte de conclusión para quienes están bajo esta sentencia de Dios, entre los versículos 19, 20 en adelante. El versículo 19 dice que la ley no vino para salvarnos, sino para darnos el conocimiento del pecado, y para que el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Deberíamos pensar en la ley como una expresión de la persona y la voluntad de Dios. Dios no prohíbe el asesinato solo porque decide hacerlo, no, sino porque esta ley expresa, es una expresión de su personalidad, por así decirlo, y de su voluntad, por supuesto. De su naturaleza surge la aceptación de ciertas acciones y la prohibición de otras. La ley nos muestra la naturaleza de Dios. Dios dice que el amor es bueno. ¿Y por qué lo dice? Porque Él es amor. Mentir es malo porque Dios es la verdad. La ley es como una copia escrita, una fotocopia, diríamos, de el documento principal, que es Dios mismo. Desobedecer la ley entonces es muy serio. No porque la ley tenga un valor o dignidad inherente por ser ley, sencillamente, sino porque es una expresión, como ya hemos dicho, de la naturaleza de Dios. Sin embargo, el versículo 20 dice: nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Este planteamiento deja bien en claro que las obras de la ley no salvan ni justifican al hombre pecador. La ley no tiene poder para librar de la condenación, solo tiene poder para comunicar o hacer conciencia del pecado que mora en nosotros. El único medio de ser justificado es la fe en la sangre de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. El único medio de satisfacer la justicia de Dios es la fe. Tenemos que recordar alguna ya de la primera prédica, la que se basó en Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice: a la verdad, decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. El autor a los Hebreos va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario brindar el conocimiento del único medio de salvación para el hombre pecador. Y este es un momento muy importante. El versículo 21 dice: pero ahora, destaca lo que ahora está en operación para Dios. Este es un momento en que Dios se manifiesta, se manifiesta el remedio para nuestra salvación. Y este remedio no puede ser de origen humano, ya que está establecido que todo hombre está bajo pecado y por tanto está separado de Dios. En este momento culminante terminan las discusiones y los argumentos, pero ahora se establece que la revelación de la justicia de Dios nos provee un medio seguro de salvación.
Y aquí no solamente tenemos un momento importante, sino un testimonio que se da en este versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es una revelación nueva que se centra en Cristo. 6 versículos a los que se ha denominado aquí, a partir de este momento, se les ha denominado el corazón de toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y utiliza la frase testificada por la ley y por los profetas. Es decir, el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento demuestra que no fue una decisión divina de último momento. No fue un parche en la historia. No, Jesucristo no fue así. De tal manera que cuando uno lee el capítulo 11 de Hebreos, no Romanos, Hebreos, allí se habla de los héroes de la fe. ¿Y por qué de la fe? Porque dice que por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Abraham, y sigue. Cada uno de ellos ha dado testimonio del medio de gracia, establecido para la salvación. Así lo ha determinado Dios. Por la fe. Nadie podrá decir que puede salvarse por otra vía que no sea la que establece la justicia de Dios. Porque en el Evangelio, ¿se acuerda? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es que por eso a partir de aquí Pablo desarrolla los resultados beneficiosos para los sentenciados. Ahora nos queda saber la realidad de lo que Dios nos ha provisto para obtener la salvación. Y el primer resultado aquí, se nos habla de la doxa, es decir, de la gloria de Dios, doxa en griego, la gloria de Dios. Podría significar su aprobación o alabanza, que todos han perdido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quizá esto se refiere a su imagen o gloria según la cual todos fuimos hechos. Imagen que sin embargo hoy nadie honra con su modo de vivir. En él hemos obtenido por su gracia, dice el versículo 24. ¿Qué cosa? La justificación. Es un término legal, un término forense, que pertenece a los tribunales judiciales, justificación, de los tribunales obviamente de extracción romana. Así que Pablo está identificándose muy bien con el léxico de los ciudadanos romanos. Pero esta justificación no es solo un perdón, es más que un perdón. Porque el perdón es solo la remisión de una pena, de una deuda. Pero la justificación va mucho más allá, porque es el otorgamiento de una posición de justicia, la reinstalación del pecado, de la reinstalación de la persona, quitando su pecado. Y ahora entablando una nueva y renovada comunión con Dios. No es un solo ya, puedes irte, se te ha perdonado, sino también puedes acercarte. Ahora tienes la bienvenida de todo mi amor y presencia. Eso es este beneficio de Dios. Todo esto mediante la cruz. Sin la cruz, la justificación del injusto sería incluso inmoral. Por lo tanto, imposible. La única razón que le permite a Dios justificar es la que Cristo murió por nosotros. Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe de Jesús, lo dice el versículo 26. Pero no solo justificación. Pablo nos habla en el versículo 24 también de redención, que así como el otro era un término legal, este es un término comercial tomado del mercado de esclavos. Aquellos que se podía decir redimidos, metáfora que se usó también para hablar del pueblo de Israel cuando salía de su cautiverio de Egipto, también se aplica cuando salió de Babilonia. De la misma manera que nosotros éramos esclavos o cautivos
encadenados a nuestro pecado y culpabilidad, y totalmente imposibilitados de liberarnos por nuestros propios medios, vino Él a dar su vida en rescate por muchos. La gracia divina es entonces consecuencia del amor de Dios. Primera de Juan 4, 8 al 10 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios tuvo que establecer de manera legal el medio por el cual iba a pagar la deuda de nuestros pecados. En esta línea aparece también un tercer concepto que usa Pablo, el concepto de la propiciación. Y este ya es un concepto no legal ni comercial, sino del mundo religioso judío. La sangre del sacrificio, como ustedes saben, se rociaba sobre el propiciatorio, el día de la expiación, como lo narra el Antiguo Testamento. Y entonces lo que se está sugiriendo ahora es que Jesús mismo es actualmente el propiciatorio donde Dios y los pecadores se reconcilian. ¿Por qué es necesaria esta propiciación? Los paganos creían que los dioses tenían mal genio, que estaban a merced de sus cambios de humor, impulsos y caprichos. La santa ira de Dios, del Dios cristiano, se debe a la maldad, pero no hay ningún descontrol en la ira de Dios. Los paganos se ocupaban ellos mismos de llevar a cabo la propiciación, porque ellos creían que habían ofendido a los dioses, de modo que había que apaciguarlos. La respuesta cristiana es que no podemos aplacar la justa ira de Dios. Lo dice Primera de Juan 4:10. Nunca voy a olvidar cuando recién hubo el descubrimiento de la momia Juanita y la expusieron en un museo en Arequipa. En esa época era pastor en esa ciudad, y pude ir a ver y escuchar cómo ella fue asesinada en uno de estos ritos paganos para apaciguar la ira de los dioses. La respuesta pagana es que tenemos que sobornar a Dios o a los dioses con dulces, con ofrendas vegetales, incluso como Juanita, ofrendando sacrificios humanos. Propiciar es hacer justicia. Pero ¿saben qué? No tenemos que hacerlo ahora nosotros. Dios puso a Cristo como propiciación. Este acto se convierte en un acto de amor y viene a ser el resultado de la fe. Dios envió a Jesucristo para clamar su ira hacia el hombre pecador, para quitarla, para en Cristo hacer el castigo que nosotros merecíamos. Por eso es que acabamos de leer que en esto consiste el amor de Dios, en que envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Por eso es que cada vez que hacemos la Santa Cena, Jesús dice, y leemos este pasaje al hacerlo en memoria de Él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Por esto su sangre es necesaria y efectiva en el acto de la propiciación. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Es que hay algo de mérito en nuestra fe cuando decimos que es por fe y no por obras. Tengamos cuidado, porque no se trata de sustituir una clase de mérito, que en este caso ya no serían las obras, sino el mérito de mi fe, por otro de las obras. Son méritos. No es un negocio en el que Dios pone la cruz y nosotros aportamos la fe. No hay que verlo de esta manera. La gracia de Dios no permite colaboración.
es gracia de Dios, no es en colaboración con nosotros. El valor de la fe no debe encontrarse en la fe misma, sino en su objeto, que es Jesucristo. Por eso vale mi fe, porque no es creer por creer, creer en la nada, en el vacío. Justificación por la fe es otro modo de decir justificado solo por Cristo. En la mano del mendigo que se extiende para recibir la gracia. Todos los sistemas enseñan de alguna forma de salvación propia por medio de algo. Si haces algo. En cambio, el cristianismo no es en esencia una religión. El cristianismo realmente es un evangelio. El cristianismo es buenas noticias de la gracia de Dios, que Él lo hizo todo. La única función de la fe es la de recibir lo que la gracia ofrece. Por eso es que el versículo 27 dice, la jactancia ya queda sobrando. La jactancia, ¿dónde puede estar en nuestra vida? Si es gracia de Dios. La jactancia es el lenguaje de nuestro ego caído. Yo digo, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Otros hombres dicen, pero yo cumplo los 10 mandamientos. Mentira. Nadie puede cumplir la ley en todas sus partes. Nadie podrá pasar por este mundo sin violar en algún momento alguno de los mandamientos de Dios. Y por ello no podemos quedar libres de juicio. Pero el hombre se sigue jactando de cosas, pensando en sí mismo. La alabanza, no la jactancia. Repito, la alabanza, no la jactancia, es la actividad característica de los creyentes justificados y lo será por toda la eternidad. Si alguien ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Nosotros realmente somos deudores en bancarrota. Nuestra casa es como si nuestra casa hubiera sido embargada y que todo lo que teníamos hubiese sido vendido. Que estamos desnudos, pobres, miserables, y por ningún medio podemos encontrar una recompensa, solo Cristo. Y es Él el que entró y se hizo nuestro patrocinador. Y en el lugar y posición de todos los creyentes pagó el precio del rescate, el sacrificio del Calvario. No fue un pago parcial, que yo tengo que poner otra cosa. No fue una exoneración parcial, sino que fue un pago completo y perfecto, y obtuvo una completa y perfecta remisión de todas las deudas, de todos los creyentes que han vivido, que viven y que vivirán hasta el fin de los tiempos. En ese día que Cristo colgó en la cruz, que estuvo pendiendo de la cruz, no dejó ningún saldo que nosotros tuviéramos que pagar. Todas las demandas de la ley fueron pagadas y de inmediatamente Él contó el precio y dijo, consumado es. He suprimido el manuscrito de las ordenanzas, aquellas que estaban contra nosotros. Lo he clavado en la cruz. ¿Quién es el que va a condenar a mi pueblo o le va a levantar un cargo? Yo soy el que justifica. Muchos tratarán de construir su propia torre de Babel para llegar al cielo, porque eso es lo que dicta el narcisismo, el egocentrismo jactancioso del que les hablaba hace un instante. Una historia que se cuenta de un capitán de barco nos puede narrar el tema de la fe y cómo funciona, para que lo tengamos claro. El hijo de este capitán era un muchacho todavía adolescente, muy aficionado a subirse por los cordones o las sogas a algunas partes inaccesibles del buque de su padre. Y una vez, persiguiendo a un mono que se había escapado, se subió al mástil hasta alcanzar la plancha superior sobre el mástil. Y como ustedes saben, eso lo hemos visto, digamos, en películas, ¿no? Es como casi una mesa redonda puesta casi al final sobre el mástil principal. Así que cuando
el adolescente, casi niño adolescente, estuvo allí, tenía, claro, algo de espacio suficiente, pero la dificultad estaba. Y usando la mejor explicación que pudo, él gritaba pidiendo ayuda, porque él no podía salir de allí para agarrarse del mástil y bajar de esta plataforma. Seguro por su estatura. No lo podía hacer. Así que ahí estaba. Se las había arreglado para aferrarse, porque el mar empezaba a bambolear el barco en forma bastante fuerte. Y él estaba asido de eso. Su padre se dio cuenta y quedó horrorizado. ¿Qué debía hacer? En unos instantes su hijo caería y se iba a destrozar si caía en el barco. Estaba aferrado a esa plataforma con todas sus fuerzas, pero en pocos segundos el capitán pidió un megáfono y se lo llevó a la boca y le gritó: por favor, la próxima vez que el barco se incline, aprovecha el tamaño del mástil y cuando se incline, tírate al agua, nosotros te vamos a sacar. Por supuesto, el muchacho miró al mar, la altura era impresionante, no podía soportar la idea de arrojarse a la corriente que rugía ahí abajo y le pareció brava y peligrosa. ¿Cómo se podía lanzar? Y se aferró con todas sus fuerzas a la plataforma, aunque no había duda que se iba a soltar por el movimiento cada vez más fuerte del barco en la tempestad. El padre tomó una pistola y apuntando al muchacho le dijo: mira, la próxima vez que el barco se incline, lánzate al mar, o si no te disparo. Y esto causó en todos extrañeza. El chico vio la determinación de su padre y así cuando el barco se inclinó hacia un costado, él se lanzó al mar. Inmediatamente los marineros fueron tras él y lo rescataron y lo subieron a cubierta. Como este joven, nosotros nos encontramos por naturaleza en una posición de peligro extremo, del cual no tenemos la menor posibilidad de escapar por nosotros mismos. Desafortunadamente, tenemos algunas buenas obras propias a las que, como esta plataforma, nosotros nos aferramos de forma tan entrañable que no las soltamos nunca y siempre las exhibimos. Cristo sabe que si no las soltamos vamos a terminar hechos pedazos, destrozados. Así que lo que Él nos dice es: tú, yo, ustedes que son pecadores, abandonen esa confianza en sus propias obras y arrójense a este océano de mi amor. Nosotros, por supuesto, todos los que hemos pasado por esta experiencia, miramos hacia abajo y uno dice: ¿podré ser salvado? ¿Puedo confiar en Dios? Pareciera que como Dios estuviera disgustado con nosotros y como que es difícil confiar en Él. Pero no te va a persuadir muchas veces el tierno grito de la misericordia. Necesitas un poco ese grito de la ley. El que creyere será salvo. Es necesario que tú te apures en esta decisión. El que no creyere será condenado. Ahora te encuentras en la misma situación. Si tú que estás hoy escuchándonos y no has tomado todavía una decisión por Cristo, te hallas en esa misma situación, aferrado a algo que no quieres dejar. Así que no puedes despreciar el consejo del Padre. Así que, aunque parezca que no deberías confiar en Él, hazlo. Debes hacerlo. De otro modo, la muerte espiritual es inminente. Hay que pasar al terreno de la fe. Y eso consiste en que un pecador se suelte de su asidero y se deje caer. Y así es salvado. Aquello que parecería su destrucción es el medio
o se convierte en el medio de su salvación. Eso es lo que es la gracia de Dios para ti. Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, he entendido tu mensaje. Quiero poner mi vida en tus manos. Me entrego a ti. Te sugiero que busques a alguien que te pueda ayudar, a un familiar. Que Dios te bendiga en esta nueva etapa en la que ya no eres tú, no somos nosotros, sino la gracia de Dios obrando en tu vida. Que Dios nos bendiga. Gracias, Pastor Miguel, por la exposición de la palabra en esta mañana. Iglesia, ahora tengamos un tiempo para agradecerle al Señor por su fidelidad en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo en la misma epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 3. Dice: pero entonces, si a alguno les faltó fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Y yo creo que esta mañana es un tiempo para agradecerle al Señor que realmente su fidelidad nunca cambia, no importa si a nosotros en algún momento nos falta la fe, realmente el Señor siempre es fiel. Oremos agradeciéndole al Señor por su fidelidad. Dios bueno, gracias en esta mañana por tu fidelidad, porque tú eres ese Dios que nunca cambia. Tú eres Jehová Jireh, proveedor de nosotros, Señor. Y queremos en esta mañana agradecerte, aunque a veces nos cueste, Señor, ver todo lo que tú haces. Como dice esa canción, Señor, aunque a veces no podamos ver, tú estás obrando, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que nos guardes y que siga tu provisión, Señor, fiel como hasta aquí sobre nuestras vidas, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iglesia, queremos compartir con ustedes unos anuncios importantes. Les recordamos que continuamos atendiendo a todas las personas de nuestra iglesia que necesiten consejería pastoral. Estamos brindando este servicio vía telefónica, videollamada, Zoom y otros. Si desean programar una cita, pueden ponerse en contacto con Tula al WhatsApp de Secretaría que figura en pantalla. Asimismo, los invitamos a conectarse cada viernes a las 8 de la noche a nuestro tiempo devocional y reunión de oración. En esta transmisión nos juntamos a interceder por motivos personales, por nuestras familias, nuestro país y la iglesia. Este es un tiempo de edificación que nos ayuda a conectarnos con el Señor en oración. Los esperamos cada viernes a través de YouTube y Facebook para esta reunión. Ahora sí, los dejamos con la parte final de nuestro servicio. Gracias, Pastor Carlos, por estas buenas noticias que he podido compartir con todos nosotros. Y les invitamos la próxima semana a nuevamente reunirnos juntos en este servicio de adoración virtual. Qué bueno es poder alabar a Dios y qué prudente es terminar recordando que nosotros somos instrumento para que otros puedan conocer de su bondad. Cantemos a Él, cantemos al Señor.